listo nuestro próximo disertante. Él es Rodrigo Arias. Rodrigo es responsable de la estrategia, los procesos de venturing corporativo, scouting global, modelos de venturing client y evaluación de potenciales inversiones en AgroSuper. Este tema es acerca de la exitosa incursión de AgroSuper en el corporate venture. Así que, por favor, quiero que ya esté con nosotros en el escenario. ¿Dónde está Rodrigo? Ahí está. Fuerte el aplauso, por favor, para él. Que disfruten y que aprovechen de esta conferencia. Gracias. Te interrumpo, por favor, Rodrigo. Perdón, antes no se olviden que pueden hacer sus preguntas. Está el QR en la pantalla. Al final de la conferencia, Rodrigo va a estar respondiendo las preguntas. Gracias. Súper. Gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Tomen asiento nomás. A ver, yo estoy acá un poco para poner el punto de vista de un corporativo, así que me gustaría preguntar, hay algunos afuera que falta que entren a lo mejor, pero ¿cuántos corporativos hay acá? Pocos, ya. ¿Cuántos startups hay acá? Ok, y entiendo por lo tanto que el resto son inversionistas o están en el mundo del VC. Ya, yo les voy a contar un poco del caso AgroSuper. Les voy a contar primero algo respecto de la empresa. Nuestro propósito como compañía, somos una compañía de alimentos chilena. Ahí les voy a contar un poquito más de detalle, pero nuestro propósito es alimentar lo bueno de la vida todos los días y tenemos 3 pilares como compañía. Primero, hacer las cosas siempre mejor. Segundo, es un espíritu de crecimiento y desarrollo. Y tercero, es disfrutar la vida. Y esto es un propósito que se levantó a partir de los 60 años de vida de la compañía, ¿ya? Es una compañía chilena nuevamente, cuyo dueño y fundador aún está vivo, y que tiene estos 3 pilares que se reflejan mucho en su cultura. Hay una obsesión, diría yo, en la gente por la mejora continua, por estar haciendo permanentemente mejoras en los procesos y en la cadena productiva. También hay un espíritu emprendedor que es bien curioso para una empresa del tamaño de AgroSuper. El espíritu emprendedor se fomenta, ¿ya? Existe la posibilidad de desarrollar proyectos, incluso hay personas que terminan creando sus propios cargos, como yo. Y también hay una cultura del disfrute. Es una compañía muy familiar todavía debido a que su fundador aún está vivo. No voy a demorar mucho aquí, pero es para darles contexto. Una característica que tiene AgroSuper, a diferencia de la gran mayoría de las compañías que están en el mundo del alimento y en particular de la producción de proteína animal, es que está integrada verticalmente, ¿ya? Y eso no es común en una compañía de este tipo. Acá está Sofía, ¿cierto? Que más o menos tiene un modelo similar, pero si uno mira el modelo mundial, por lo general todo esto está separado, ¿ya? En compañías diferentes. Esto lo vamos a retomar más adelante y tiene que ver con las herramientas que hemos ido ocupando en el mundo del corporate venturing. Solo como contexto, voy a pasar rápido acá, somos una compañía de un poquito más de 13.000 personas, con ventas cercanas a los 4 billions, ¿cierto? Distribuidas más o menos en este tipo de proteínas: pollo, cerdo, pavo, algo de alimentos procesados y salmón. Más de la mitad se exporta, ¿ya? Exportamos a varios países en todos los continentes. Y el segmento cárnico, que es donde yo estoy trabajando en este momento, es alrededor del 68% de las ventas. Ya, eso con respecto a la compañía. Ahora, un poco para contarles de innovación. Les quiero ir contando la historia de cómo nosotros nos fuimos metiendo en esto. Es una historia larga, partió en el 2009. Y no se las cuento por capricho, se las cuento porque quiero compartir cómo se fue dando el proceso de toma de decisiones respecto del corporate venturing. Y espero que les haga sentido. Voy a tratar de dejar un espacio a preguntas, así que feliz de conversar después. Primero, la innovación en AgroSuper, esto no es nada nuevo, ¿cierto? Con cualquier compañía la definimos en 2 grandes fuentes. Primero, la innovación interna, y tenemos 2 fuentes de innovación interna. Primero, la innovación estratégica, que viene, digamos, del equipo directivo, ¿cierto? Con desafíos o temas puntuales. Y tenemos un proceso muy robusto de innovación operativa, donde los 13.000 colaboradores aportan ideas de soluciones, de mejora, de innovación, y hay un proceso que que permite gestionar esas ideas para convertirlas en proyectos que finalmente capturan valor, que ese es el objetivo de la innovación, ¿cierto? Y también tenemos la innovación abierta. Y acá, para hacer la distinción, en general las compañías hacen innovación abierta cuando trabajan con proveedores o cuando trabajan con clientes.
Pero hay una parte de la innovación abierta que es el corporate venturing, que es cuando tú trabajas con startups. Y los startups, para los que estamos en este mundo, sabemos que no es o que no son empresas tradicionales, ¿cierto? Son más rápidas, son más ágiles, son menos robustas, ¿cierto? Tienen menos procesos. Eso las hace también más inestables a veces. Y eso muchas veces choca con la cultura corporativa. Bien, les voy a contar un poco de nuevo de la historia de cómo se fue dando la innovación. Voy a partir del 2015 porque si no estamos acá hasta mañana, pero no sé si se alcanza a leer, pero si no yo les voy contando. Nosotros tenemos siempre a fin de año un evento de reconocimiento de todos los proyectos de innovación, donde participa toda la compañía. Es un evento donde se entregan premios, es un evento donde se reconocen los mejores proyectos implementados o piloteándose, y ese es el Día de la Innovación. Y a mí me gusta mucho contar la historia con el nombre que se le pone al Día de la Innovación o que se le ha puesto en los distintos años. El primer Día de la Innovación que se hizo fue el 2015 y el lema del Día de la Innovación era Ojos Brillantes, historias que vale la pena compartir. Y el formato era un panel de conversación donde algunas personas de la empresa le contaban a otras y a otros que estaban en el público de algunos proyectos entretenidos, de algunos proyectos pintorescos si quieren, simpáticos. Y eso sirvió para generar cultura. Después fue el año 2016, empezamos allá a hablar de métricas. En esa época todos los consultores que existían en el mundo de la innovación en Chile te hablaban de que había que generar cultura, cultura de creatividad, mucho post-it, mucho prototipo de plasticina, ¿cierto? Pero en un momento dijimos, aquí hay que empezar a pagar la cuenta. Y por lo tanto, ¿qué aguja está moviendo la innovación? ¿Cierto? Ya llevamos tiempo en esto. Y le pusimos moviendo la aguja. Después, creando impacto, entendiendo que la innovación es crear y capturar valor, ¿cierto? Y después multiplicando impacto. Y eso fue trazando una fase de cambio en la compañía en la que la innovación pasó de ser algo cultural, entretenido, pero sin resultado, a ser algo concreto que apuntaba a generar valor en indicadores relevantes para la empresa. Esa fue la primera fase, 3 grandes aprendizajes para no demorarme mucho. Todas las ideas valen, ¿cierto? Todas las ideas valen la pena ser escuchadas, ¿cierto? Y generamos una efervescencia creativa. Tuvimos en algún momento 5.100 ideas. ¿Ya? Segundo, probar, identificar y testear KPIs, indicadores. La innovación tiene que tener indicadores. Y aquí no hay que enredarse mucho con indicadores especiales cuando hablamos de innovación corporativa. Los indicadores que tiene que mover la innovación son los indicadores de la empresa. Productividad, rendimiento, tasa de accidentabilidad, plazo de pago a proveedores, margen, costo, etc. Y finalmente establecimos un proceso al que le llamamos la ruta de la innovación. Es un proceso que dura todo el año en el que la gente, los trabajadores postulan sus ideas, se pilotean, se implementan y terminan capturando valor. Y con eso pasamos a otra fase, entre los años 2019 y 2021. Seguimos con el multiplicando impacto, pero ya el 2020 dijimos, ok, ya hemos creado, ya hay cultura, ya creamos impacto, capturemos el impacto. ¿Cuánto EBITDA? Y esto partió acá, señores. El gerente general se para frente a las 1.200 personas que habían en el Día de la Innovación, les dice, muy bien, la cultura ya está creada, ahora hay un solo indicador que importa, el EBITDA. Eso cambió todo. Eso hizo que la innovación además fuera relevante para la compañía. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de esta fase que terminó hace poco? Primero, sin impacto no hay proyecto. Los proyectos tienen y deben ser relevantes. Tienen que y deben ser relevantes. ¿Para quién? Para alguien dentro de la compañía. Segundo, la innovación existe para impactar. De nuevo, en algún indicador relevante. Y tercero, y esto es súper importante, el impacto tiene que estar validado. No sirve de nada que el equipo que se le ocurrió hacer el proyecto diga, oye, esto nos va a traer 30 millones de dólares de aquí a 20 años. No. Eso se tiene que validar y en nuestro caso lo validamos con la Gerencia de Administración y Finanzas. Que nos cortan los proyectos, pero se pueden imaginar cómo. Oye, esto 10 millones de dólares, no, son 500.000. Y ahí uno pelea, ¿cierto? Pero es bueno porque finalmente tú no eres juez y parte. El problema de la innovación es que muchas veces uno es juez y parte. Uno dice, te tengo el proyecto que va a salvar el mundo y yo te lo estoy diciendo y me tienes que creer. Y eso en una compañía que ya tiene un negocio operando es complejo, ¿no?
Solo para contarles, los desafíos que vienen ahora tienen que ver con la capacidad de mirar el hoy y el mañana, y eso se llama ambidiestría, que es la capacidad que tiene una compañía de explorar, ¿cierto? Perdón, de explotar el negocio actual y también explorar nuevos negocios y nuevas operaciones. En general, las compañías, ¿cómo hacen esto? Con una unidad de innovación. Eso nosotros lo tenemos hace tiempo, pero el mandato o la pedida del gerente general fue: quiero que esto ahora permee a los 13.000 colaboradores. O sea, que los 13.000 colaboradores tengan esa capacidad al menos de, a veces, darse el permiso de pensar en algo nuevo y que sepan que existe un proceso para poder implementarlo. Y eso tiene que ver con la innovación interna, ¿ya? Para la innovación interna tenemos un proceso, que les comenté, se llama la ruta de la innovación, son tipos de proyectos, están los proyectos Eureka, que son ideas, los proyectos Pinta para Bueno, que son pilotos, y los proyectos Sandía Calá, no sé si ocupan el término acá, pero son los proyectos que ya están generando impacto real, ¿cierto? Ya sea o en ahorro de costos o en nuevos ingresos. Y esto está súper bien para la innovación interna. ¿Qué es lo que pasa con la innovación interna? En general, como nace desde adentro, en general, no es la innovación más disruptiva que hay. Por lo general, es más cercana a la mejora continua, a innovaciones incrementales. Entonces, también, en el año 2016, nosotros empezamos a explorar esta herramienta de la innovación abierta y el trabajo con startups, que te permite traer cosas total y absolutamente, no solo frescas, sino que muchas veces inesperadas. Una anécdota: el año pasado, o a principios de este año, el gerente general nos pregunta: ¿cuál es la próxima disrupción de nuestro negocio? No sé, para eso tenemos una vertical para explorar nuevos negocios, ¿cierto? Los startups funcionan como radar. Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero se los anticipo. Y cuando uno habla de innovación abierta, como yo les decía, hay muchos mecanismos, hay muchas herramientas, ¿cierto? Y entre ellas está el mundo del corporate venturing, donde hay una serie de herramientas que van desde la incubación, company building, venture client, venture capital. Pero quiero que quede esa idea: no es la única herramienta el venture capital, ¿ya? Son distintas herramientas para lograr distintas cosas. Con esto en mente nace AgroSuper X, ¿ya? ¿Y qué es lo que es AgroSuper X? Somos la división de corporate venturing de AgroSuper. ¿Y qué hacemos? Buscamos startups de alto impacto que quieran desarrollar con nosotros las ventajas competitivas y o negocios del futuro, creando siempre valor compartido. Esto tiene que ser win-win, si no, no funciona. ¿Y cuál es la misión que tenemos dentro de la empresa? Detectar, validar e incorporar soluciones, y esto es muy importante, lo podemos profundizar después, pero con potencial de generar avances radicales en tu operación o en tu negocio. Y esto tiene que ver con lo que hablaba, se me fue el nombre, perdón, de la persona de NextTV, Marta. Gracias. Hay que saber elegir. Y lamentablemente, y aquí aunque duela, no todo sirve. Y en el mundo de la innovación, el problema es que queremos que todo sirva, ¿cierto? Porque miramos oportunidades, miramos el vaso medio lleno, pero hay que saber sesgar también. Nosotros como unidad de innovación, y esto es desde el principio, desde el año 2009, siempre tuvimos la definición de mantenernos cerca del core business. Hay otras compañías que toman una estrategia totalmente distinta y separan las unidades de innovación. Las ponen a trabajar en otro edificio, en otra parte, con otras personas, con otro perfil. Las personas van con short, con polera a trabajar. Y está bien, funciona muy bien para generar y explorar nuevos negocios, nuevos procesos, nuevas tecnologías. El problema es que cuesta después integrar eso, ¿ya? Nosotros por lo mismo decidimos quedarnos cerca. ¿Cuál fue el sacrificio que hicimos? Tuvimos que partir desde la innovación más incremental y de a poco ir tendiendo a la innovación más disruptiva. Pero hoy día estamos muy integrados. Bueno, como hay que cortar, ¿cierto? Y hay que tomar decisiones, en verdad no definió el equipo directivo con ayuda de nosotros 6 verticales. No voy a profundizar en ellas ahora, pero a grandes rasgos tenemos 3 grandes temas: medio ambiente, donde tenemos una vertical de eficiencia y escasez y eficiencia hídrica, y también gestión y revalorización de residuos y subproductos. Tenemos un eje de disrupción digital, donde tenemos 2 verticales, que son la transformación digital hacia adentro, como decimos, ¿cierto? Que es de toda la operación,
y la transformación digital o digitalización hacia afuera, con clientes y proveedores. Y no es lo mismo. ¿Ya? Un corner shop no es lo mismo que una compañía que, por ejemplo, desarrolla sistemas de automatización o algoritmos de inteligencia para análisis de datos de tu operación. No es lo mismo, no se trabajan de la misma manera. Y finalmente tenemos las últimas dos verticales en el mundo FoodTech, obviamente en nuestro negocio, donde uno de los pilares es la alimentación equilibrada y nutrición, y el otro son nuevas dietas y alimentación del futuro, que esto en realidad es tan amplio que es nuestro radar. Esta es la que nos permite, o este es nuestro comodín para buscar esas potenciales disrupciones que podrían llegar desde afuera y que podrían ser inesperadas. Con esto nosotros salimos a hacer scouting global. Así que si hay alguna startup acá que calce con esas 6 verticales, paso el dato, podemos conversar más rápido. Les voy a contar brevemente cómo fue esta incursión en el mundo de la innovación abierta o el corporate venturing. Como les decía, partimos del 2016, hoy ya nos hemos relacionado con, ahí a lo mejor hay que adaptar un poco más ese número, un poco más de 350 startups, ¿cierto? En los últimos 3 años se han desarrollado más de 50 pilotos, hay implementadas más de 20. Y eso es muy importante. ¿Por qué haces innovación abierta? ¿Por qué haces corporate venturing? Y aquí, que se entienda, no lo haces para tener un fondo, no lo haces para invertir, no lo haces para tener una aceleradora. Esos son vehículos que te permiten acceder a startups para impactar y generar valor. Porque de nuevo, estamos hablando de una compañía que ya existe, que tiene sus procesos, que tiene gente contratada, que tiene un negocio operando. Y que muchas veces no queremos que sea disrumpido, ¿cierto? De hecho, queremos mantenerlo y robustecerlo y ser los actores activos de esa potencial disrupción si es que llega. Bueno, en los últimos 3 años, solo para contarles, hemos facturado algo más de 5.5 millones de dólares a startups, y aquí esta también es una forma de inversión. Las compañías somos buenas haciendo órdenes de compra, también, ¿cierto? Entonces, eso no hay que desestimarlo, ¿ya? La facturación que una compañía grande o un corporativo le hace a los startups es un dato muy relevante que yo les recomiendo medir. Y algunos a lo mejor se van a sorprender, porque a veces es más de lo que uno cree. Muchas veces ya hay startups trabajando con tu compañía, pero en una modalidad de cliente-proveedor y tú le estás pagando un fee mensual, un desarrollo de proyecto, un desarrollo por encargo, etc. Y ese dato hay que medirlo. Y lo interesante es esto. ¿Dónde está el número? Acá. También es súper importante medir el impacto. ¿Cuánto impacto potencial tienes en tu portafolio de startups? ¿Y cuánto impacto real tienes en tu portafolio de startups? Ya les voy a contar por qué, pero hasta ahora el modelo que ha predominado en nuestra compañía, en el caso de AgroSuper, es el Venture Client. Ya se lo voy a explicar más en detalle, pero es básicamente un modelo de venturing corporativo en el que tú no tiendes a una adquisición o una inversión, sino que tiendes a una relación cliente-proveedor. Y ya les voy a explicar algunos casos. Este dato también es bien interesante, ya se los comenté. De los 14.9 millones de dólares de impacto estimado en EBITDA, efectivamente la mayor parte está en potencial, todavía no se captura, pero ya hay algo más de 2 millones de impacto capturado. Y lo otro interesante, cuando uno mira la facturación, de los 5.5 millones de dólares facturados a startup en los últimos 3 años, menos de 1 millón salió del presupuesto de la gerencia o de la unidad de innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el resto han salido del bolsillo de las unidades funcionales, de las unidades de negocio. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué lo pongo acá? ¿Y por qué se los comparto? Que hay startups que, 1, han sido relevantes para alguna unidad de negocio, y 2, se integraron, porque es la unidad la que está pagando. En el pasado, 5 años atrás, la recomendación era desarrollar los proyectos de innovación protegidos. Entonces llegaban las unidades de innovación, desarrollaban los pilotos, ponían plata, cuando el piloto ya había funcionado y había sido exitoso, se le mostraba a la compañía. Eso es un error. Eso es un error.
ya no voy a decir un error para no ser tan lapidario, no es una buena práctica. Porque muchas veces pasa que se gasta esfuerzo, ese startup se entusiasma, porque está buena la relación con la unidad de innovación, funciona muy bien, la unidad de innovación lo único que quiere es que funcione, pero cuando se les va a presentar a la unidad de logística, ese gerente de logística o ese director de logística dice, oye, pero esto lo tengo solucionado hace 4 meses. O me hubiera avisado la semana pasada porque acabo de cerrar un contrato. Entonces la comunicación entre las startups y las unidades de negocio en las que van a terminar implementándose es clave. Nosotros tratamos de tomar 2 compromisos con cualquier startup que llega. La primera es conseguirles la reunión. Entonces llega una startup y nos dice, oye, tengo una tecnología que me permite optimizar el pago a proveedores. Perfecto, te vamos a conseguir la reunión con la gerencia de pago a proveedores o con la unidad de pago a proveedores. Salvo que exista una directriz explícita. No me traigas startups de este tipo, ¿cierto? Salvo que exista esa definición explícita de la unidad de negocio, les conseguimos la reunión. Y el segundo compromiso que hacemos es responderles, ojalá en un periodo de no más de 15 días. Y las respuestas pueden ser 3. Y esa es una respuesta que da la unidad de negocio, no la damos nosotros. La respuesta puede ser, me interesó y quiero pensar o trabajar en un plan de piloto, de implementación, de prueba, quiero seguir conversando. La segunda es, no me interesó. Gracias. Y hemos aprendido, y acá también un consejo, al principio nos costaba mucho decirle que no a una startup. Oye, gracias, pero no gracias. Para los que trabajamos en una empresa, eso cuesta mucho, porque todos queremos que resulte, pero lo cierto es que sabemos que no va a resultar. Nos tiramos a la piscina, como se dice, y empezamos a decir que no. Y el resultado que tuvimos de parte de los startups, muchas veces, obviamente, con cierto desánimo, con cierta desilusión, pero fue un gracias. Gracias por avisarme, gracias por no tenerme dando vueltas 6 meses en una máquina que finalmente sabemos que no va a terminar en ninguna parte. Entonces, saber decir que no es muy importante. La tercera posible respuesta es no por ahora. Veámoslo o retomémoslo en 6 meses, en 12 meses, en 8 meses, porque muchas veces pasa que las unidades de negocio internas de las compañías están con otro foco. Esto que les estoy diciendo también les sirve mucho a los startups, por eso pregunté si habían startups acá. Saber con quién y cómo hablar, ¿ya? ¿Hace sentido hasta acá? Qué bueno. Y ahora me voy a poner un poco fome y voy a ponerme un poco académico. Este es el manual de Oslo. No me voy a poner tan académico, un poco. Este es el manual de Oslo. ¿Por qué lo muestro? Porque la definición de innovación que tiene el manual de Oslo es muy útil. Calza muy bien con las políticas de innovación corporativa. Y en particular porque dice 2 cosas. Dice, una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, ¿ya? Paréntesis ahí, no importa qué tan radical o disruptiva sea la innovación siempre y cuando genere impacto, ¿ya? Muchas veces la innovación incremental también genera mucho impacto o alto impacto. Entonces, un nuevo o significativamente mejorado producto, proceso, método de comercialización o método organizativo, ¿cierto? En las prácticas internas de la empresa, ¿cierto? O la organización. Y tiene otra parte que es súper importante. Para que haya innovación, hace falta como mínimo que ese nuevo método de comercialización, producto, proceso o método de organización sea nuevo o significativamente mejorado. ¿Dónde está? Para la empresa. Si yo llegara acá y les contara un gran caso de innovación en el que Wells Fargo, el banco, lanza una aplicación móvil en la que ahora voy a poder hacer transferencias electrónicas, ustedes me van a decir, broma, estamos en 2022, o sea, te atrasaste como por 10 años. Pero si yo les digo que una compañía agrícola que se dedica a producir maquinaria agrícola va a lanzar una aplicación móvil o se va a meter en el mundo de las aplicaciones móviles, eso ya no es tan obvio. ¿Por qué me gusta contar este ejemplo? Porque lo que importa realmente es qué tan nuevo es para la empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa
va a tener que administrar ese riesgo, va a tener que administrar esa incertidumbre. Para un banco, a lo mejor lanzar una nueva aplicación es algo que ya tienen un cargo para eso. Tienen una persona que hace eso, las evalúa, las programa, las desarrolla y las lanza. Y todo bien, y tienen un proceso de pilotaje rápido, de A/B testing, bla, bla, bla. Para una empresa agrícola, muchas veces los trabajadores ni siquiera saben lo que es una aplicación, ¿cierto? Ya. Entonces, la innovación en las compañías tiene que ver con esto, con cómo administras el riesgo y tomas eso que está lejos y que es desconocido y lo vas acercando. Estoy a punto de terminar la parte académica, pero esta matriz es una matriz de riesgo, ahí está el autor, por si la quieren buscar, George Day, que te permite mapear tu portafolio de innovaciones en dos ejes: riesgo tecnológico, podemos hacerlo, y riesgo de mercado, podemos venderlo. Con eso, uno mapea sus proyectos. El tamaño del círculo es obviamente el tamaño de la oportunidad, ¿cierto? Entonces, esta es una muy buena herramienta de gestión de innovación, porque si encuentro que hay un círculo muy pequeño en la esquina superior derecha, ese proyecto debería morir inmediatamente. Mira, nos vamos a tomar 5 años para hacer algo que no sabemos hacer y que no sabemos vender y que nos va a costar alrededor de $2 millones para ingresar a un mercado de $200.000. No hace sentido. Por otra parte, si es que hay un círculo muy grande aquí, esos son esos típicos proyectos que uno dice, esto lo deberíamos haber hecho el año pasado. Así que te permite meter adrenalina en el proceso. Esto sirve para trabajar innovación abierta e innovación interna, pero aquí estamos hablando más de innovación abierta. Les voy a contar rápidamente 4 casos para que me vayan siguiendo en cómo funciona esto. AdClean es una compañía que desarrolló un sustituto al cloro, ¿ya? que no genera ningún daño ni efecto secundario ni en las plantas, ni en la carne, ni en las personas. ¿Es una innovación? Por supuesto, ese producto no existía. ¿Sabemos implementarlo? Sí, es simplemente cambiar un producto por otro. ¿Y va a ser muy difícil venderlo al cliente interno? No, no va a ser tan difícil porque más o menos ya saben cómo funciona y cómo se ocupa. Entonces es un proyecto de, entre comillas, bajo riesgo o baja incertidumbre. Almacén Gurú es como un corner shop del canal tradicional de los almacenes. Nuestra AgroSuper le vende al canal tradicional un porcentaje importante de su producción, ¿cierto? Entonces no hay mucha incertidumbre de mercado, conocemos el mercado. Lo que sí hay es algo más de incertidumbre tecnológica, porque no existe un canal digital robusto para el canal tradicional. Y ahí es donde empieza a ponerse interesante la cosa. Trabajando con Almacén Gurú, en este caso en un modelo de cliente-proveedor, Almacén Gurú vende nuestros productos, nosotros aprendemos más de esa forma de abordar el canal tradicional. Otro ejemplo, Don Properly es una compañía que desarrolla micoproteína, no sé hasta dónde están familiarizados con eso, pero es una proteína alternativa en base al reino fungi, hongos. Acuérdense que está el reino animal, vegetal, mineral, ¿cierto? Vegetal es plant-based. Este es el reino fungi, ¿cierto? Hongo y levadura. ¿Sabemos hacer hamburguesas de hongos y levadura? No tenemos idea. Nosotros, AgroSuper. ¿Sabemos vender eso? Si yo les digo, oye, esta hamburguesa es de levadura, incluso nosotros como consumidor decimos, está raro, no sé, tendría que probarlo, ¿cierto? Ya imagínense para la empresa que quiere vender eso. Entonces, de la mano de Don Properly, estamos explorando esa tecnología y ese mercado. Y la que está más lejos, que es muy exploratoria, es una compañía chilena que se dedica a la carne cultivada de laboratorio. Células reproducidas en laboratorio. ¿Quién de acá se comería una hamburguesa cultivada en una cápsula de Petri? Pero son pocos, es raro, ¿cierto? Productivamente, ¿para qué decir? Falta tiempo todavía. No mucho, pero falta. De la mano de ellos estamos explorando eso. Entonces, tomando esta misma matriz, y con esto ya termino la parte académica FOME, cuando uno juega en este espacio, o sea, a ver, es importante jugar en los dos espacios. Cuando uno juega en este espacio, ¿qué es lo que logras? Impactos relativamente rápidos en procesos o en negocios que son relativamente conocidos para tu compañía. Por lo tanto, eso te da oxígeno. Te permite respirar, mantener a flote los procesos. Cuando te mueves al espacio verde, estás jugando con tecnologías o mercados, o estás explorando tecnologías o mercados que son bastante más desconocidos para tu compañía.
Y eso es lo que te da épica. Es difícil trabajar solo en uno de los dos mundos. Si trabajas solo acá, vas a tener proyectos muy a largo plazo, muy entretenidos, muy motivantes, pero que los resultados no los vas a ver de aquí a 5 años. Si trabajas solo acá, te va a terminar desmotivando porque los proyectos son en general más incrementales. ¿Hace sentido hasta aquí? Bien. Aquí, si quieren, después le sacan una foto de esta porque a mí me sirve mucho, por lo menos, pero 5 preguntas para hacerle a cualquier iniciativa de innovación, independiente de si es abierta o innovación interna. Algo comentaban, creo, en el panel recién. Primero, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué vamos a hacer un fondo? ¿Para qué vamos a armar una estrategia de Venture Builder? ¿Para qué vamos a hacer una convocatoria de startups? ¿Qué es lo que queremos lograr? Uno puede clavar un clavo con un martillo, pero es mejor clavarlo, o sea, perdón, uno puede clavar un clavo con un alicate o con una piedra, pero es mejor clavarlo con un martillo, ¿cierto? Se clava mejor, funciona mejor, es menos el esfuerzo. Ya, todas estas son herramientas y hay que entender bien qué es lo que quiero lograr para elegir esa herramienta. Ahí tiene que ver con el propósito. Segundo, ¿cuál es el resultado que estamos buscando? ¿Qué aguja queremos mover? No, queremos mover la productividad, la tasa de accidentabilidad, la logística, queremos mejorar el rendimiento, queremos mejorar los salarios, queremos mejorar o queremos penetrar un mercado nuevo, etc. ¿En cuánto tiempo? Muy importante porque fija expectativas. Vamos a hacer esto y nos va a tomar al menos 2 años, al menos 6 meses. Y eso tiene que tener un compromiso interno. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuál va a ser el indicador? Y ese indicador, por favor, que haga sentido a la compañía. Da lo mismo si el gurú con 8 PhD y post-PhD de Harvard dice que esta métrica nueva que se le ocurrió con un modelo después de haber estudiado 800 millones de casos funciona. A ver, está bien. Pero finalmente ese gerente de operaciones, a él le importa por lo que lo miden. Entonces tienen que ser indicadores que sean relevantes para la compañía. Y eso, atentos, startups también. Pregunten. Los startups son muy buenos entendiendo a su cliente, entendiendo a los consumidores. Preguntan y hacen testeos, prototipos, lanzan productos, hacen A/B testing. Hagan lo mismo con sus clientes B2B. Pregúntenles. Pregúntenle a ese gerente con el que se están juntando, ¿por qué te miden a fin de año? ¿En qué te sirve esta tecnología o esta solución? Y por último, ¿cuál va a ser el criterio de éxito? ¿Vamos a mejorar las ventas? ¿Cuánto? No, miren, en un piloto de 3 meses esperamos un 2%. Perfecto. Si logramos un 1, no funciona. Si logramos un 3, extraordinario. Si logramos un 2, estamos en la expectativa. Bien. Aquí voy a entrar un poco más en las herramientas. Siempre que se habla de innovación, escuchamos casos como el iPhone, los proyectos de 3M, ¿cierto? Que son productos o servicios, Corner Shop, cosas que están en el front-end de las compañías. Pero todos los que trabajamos en empresas sabemos que en realidad el front-end es una parte, es la punta del iceberg. Porque detrás de ese producto hay una cadena de operación, ¿cierto? Hay una cadena de valor que es muy grande. Y dependiendo del nivel de integración de la compañía, es más grande o más pequeña. Y estos son dos mundos totalmente distintos. En el mundo de arriba, el visible, tenemos nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales, nuevas formas de interacción. Acá es otro mundo. Rapidez en la implementación, mejora en los procesos, reducción de costos, alineamiento interno, cultura, ¿por qué no? Mejora en la performance de la compañía. ¿Por qué muestro esto? ¿Y por qué les conté al principio lo de la integración? Porque en nuestro caso, que es el caso de AgroSuper, como la cadena de valor no solo es muy larga, sino que además es muy amplia, imagínense, AgroSuper hace el alimento de los animales, transporta ese alimento a las granjas de crianza y cría los animales, transporta los animales a las plantas productivas y hace los productos, donde se hacen los productos, y finalmente los transporta a los centros de distribución en Chile y el mundo y los comercializa. Se podrán imaginar la variedad de lenguajes que hay dentro de la misma empresa. O sea, alguien que trabaja en una planta de alimentos versus el que está en la oficina de Asia. Alguien que está en crianza animal, que se preocupa de la conversión del alimento, versus alguien que trabaja en una planta, que se preocupa de la inocuidad
o el rendimiento de las máquinas. Entonces, esta cadena de valor, que no solo es muy amplia, sino que además es muy variada, nos ha entregado un caldo de cultivo para los casos que tenemos hasta ahora. Entonces, tenemos esto, yo lo cuento de otra forma, nos sirve cualquier cosa. Llega una startup y dice, oye, tengo mejora logística, me sirve. Oye, tengo mejora, un tema para recursos humanos, me sirve. Oye, conversión en el alimento de los animales, me sirve. Ahorro de agua, me sirve. Todo nos sirve. Sistemas de inteligencia artificial nos sirve. Por eso definimos las verticales, porque si no le teníamos que decir que sí a todo el mundo. Lo interesante es que todo lo que le pega a tu cadena de valor, en general, no necesariamente te interesa como negocio. De nuevo, estoy presentando el caso de AgroSuper, así que puedo ser autorreferente, pero digamos que una compañía desarrolla una tecnología que permite eficientar o generar una eficiencia importante en la planificación logística en transporte animal. Extraordinario, lo quiero, pero no quiero meterme en el negocio de la eficiencia logística. ¿Se entiende? Quiero tener esa capacidad implementada o incorporada en mi compañía, pero no necesariamente me interesa el negocio. Y hay otro mundo que está por lo general también, estoy generalizando, no es una, obviamente hay excepciones, y hay otro mundo que tiene que ver con tu negocio, donde ahí sí quieres explorar. Y ahí el modelo de cliente-proveedor no siempre resulta. Porque no todos quieren venderte su producto para que tú lo comercialices, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dicho eso, me voy a apurar un poco porque me quedan 9 minutos. Nosotros tenemos dos grandes herramientas, ocupamos dos grandes herramientas. Primero el Venture Client, que es nuestro modelo principal por lejos. No porque lo hayamos definido así, sino que porque cuando miramos la casuística de 6 años, nos dimos cuenta que el 96% de los casos eran en modelo Venture Client. O sea, de las más de 350 startups, solo un grupo pequeño ameritaba o generó interés suficiente para decir, es que ya a lo mejor hay un negocio que queremos explorar. La gran mayoría Venture Client. ¿Qué es el Venture Client? Es una herramienta que permite incorporar innovación, soluciones o productos a través de startups para mejorar los procesos y la cadena operativa de las compañías. Por lo general son soluciones en etapas tempranas y por eso es Venture Client y no Client, ¿cierto? Porque un proveedor con un producto que ya conocemos, que ya todos sabemos cómo funciona, eso es un cliente proveedor. Acá hay venturing. Acá hay que trabajar de la mano, acá hay que co-desarrollar, acá hay que tener buenas prácticas, acá hay que responder ojalá en 15 días, ¿cierto? Hay varios, siempre BMW más, por si quieren mirar algún caso, siempre BMW más nombrado, pero BMW, Bosch, Siemens tienen modelos de Venture Client muy robustos. ¿Ya? Algunos de ellos también tienen Venture Capital, otros no. Y acá la principal herramienta es un contrato de piloto. Tú, entre comillas, contratas a la empresa, al startup, para que ejecute un piloto. En ese piloto se prueba su tecnología y si la tecnología resulta que impacta positivamente en tu operación, se implementa. Y ahí estamos todos felices. Una startup que tiene órdenes de compra de una compañía grande puede ir a levantar fondos más fácil, no más fácil, pero tiene más facilidades para levantar fondos que una que no tiene órdenes de compra de una gran compañía. Y la segunda, el Venture Capital, que para nosotros, porque dicho sea de paso, nosotros no tenemos una definición de generar rentabilidad, por eso que no tenemos un fondo. Nosotros no tenemos un fondo de inversión, decidimos no crearlo por motivo y estrategia interna, pero tenemos la herramienta. Y cuando aparece algo, lo evaluamos. Y visualizamos el Venture Capital porque, de nuevo, los corporativos no son VCs. El CVC no es lo mismo que el VC. Los objetivos son diferentes, ¿ya? Es una herramienta que permite estudiar y evaluar en directo una tendencia, una tecnología, una oportunidad de la mano de una startup. ¿Para qué? Para que frente a un escenario de incertidumbre, esa relación, ese trabajo, ese co-desarrollo con esa startup a través de la inversión, te permita levantar información suficiente para tomar una postura y una decisión respecto de si esa tecnología, ese producto, ese servicio, ese mercado, vale la pena o no vale la pena.
Harina de otro costal es si después de cierto tiempo tú decides hacerlo con ese startup, comprarte el startup a través de Money, seguir invirtiendo y hacer un follow-on para que ese startup se siga desarrollando. Eso es harina de otro costal. Lo que importa al principio es entender. Por eso, por lo general, el Venture Capital nosotros lo orientamos a compañías que son más disruptivas. Perdón. Aquí hay varias en Chile, estas son algunas de las que lo están haciendo, y el modelo o la herramienta más usada es la nota convertible. También está el SAFE, el KISS, pero en general la nota convertible es la que, perdón, la que genera más, la que hace más sentido internamente. ¿Ya? No me voy a detener mucho acá, estos son algunos de los casos relevantes de los últimos 3 años. Hay varias conocidas en la TAM, ¿no? Carga Inteligente, Camión Go, B-Track, Fage, Bueno Work. Hay varias. Eso también es importante. Hace un par de años también decidimos salir a buscar más afuera, y no solo en Chile. Eso es importante tener un ecosistema, ojalá la TAM. Solo para tener una idea, les cuento a grandes rasgos 3 casos de Venture Client. Jaxol, que es la que está arriba, sistemas de sensorización para mantenimiento predictivo en maquinaria en las plantas de alimentos. No nos queremos meter en el negocio de la sensorización, pero sí queremos tener nuestras máquinas sensorizadas y nuestras líneas. Andes Levers, exoesqueletos para los operarios en planta, que les permiten levantar cajas con mayor facilidad. Perceptron, desarrollo de algoritmos y de modelos matemáticos para optimizar también la operación. En el otro mundo, Don Properly, que ya les comenté, con la micoproteína, Luyef con la carne cultivada, Right Now con el mundo del delivery de platos preparados. Nuevos negocios, tienen nuevas formas de acercarse a los clientes y consumidores. Entonces, en resumen y para dejar algo de espacio a preguntas, el corporate venturing, y esto es una visión personal y cómo ha sido para nosotros, es una forma de abordar la innovación de la mano de startups. Es una herramienta, no es un fin, es un medio. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes están en una empresa y esa empresa tiene un core business y tarde o temprano te van a pasar la cuenta y te van a decir cómo esto está impactando en el negocio. ¿Cierto? Segundo, por cierto que entrega beneficio, por cierto que es recomendable hacerlo. Te da velocidad. Anécdota o paréntesis. Yo no sé si las empresas son tan lentas. Las empresas pueden ser muy rápidas cuando toman la decisión. Son lentas en tomar la decisión. Los startups toman decisiones rápido. Entonces tenía el CEO ahí y en la misma reunión te dice, ok, démosle. Yo le aviso al equipo. En una empresa no, tengo que preguntarle al jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Hay procesos. Por eso la empresa no quiebra, porque hay procesos. ¿Cierto? Pero cuando una empresa toma la decisión, en general avanza muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene estructura, tiene espalda, tiene recursos. ¿Cierto? Pero bueno, te da velocidad. ¿Ya? Te presiona a pensar diferente y a tomar decisiones. Segundo, te da diversidad y te da novedad. Uno de los principales beneficios es toparte con startups que jamás te hubieras imaginado que existían, con negocios que jamás te hubieras imaginado que existían, o tecnologías que jamás hubieras pensado que existían. Y en esa línea, radar tecnológico, muy importante, entender en qué está el estado del arte. Y el motivo tiene que ver con movilizar indicadores relevantes, con soluciones innovadoras que permitan desarrollar ventajas competitivas y explorar nuevos negocios. Finalmente, los startups son un muy buen aliado para desarrollar o explorar las ventajas competitivas del futuro. ¿Ya? Eso. No sé si hay preguntas, feliz de responder. Muchas gracias. Rodrigo, ahora sí. Te voy a compartir algunas preguntas, por favor, si nos pueden transmitir las preguntas aquí. Se los voy a agradecer. Han llegado varias que son de interés de todos ellos, por favor. A nuestro soporte técnico, ¿se nos puede dar una mano? Bien.
Ahora sí. Tenemos una pregunta aquí, la persona que pregunta es Néstor Sánchez, dice, ¿cuál es el andamiaje, es decir, el talento, estándares, herramientas usadas para rastrear el impacto de las inversiones en el EBITDA y asegurar así la comunicación entre los responsables de la línea de balance y los responsables de innovación? Qué buena pregunta. Tiene dos partes, una parte simple y una compleja. La simple es finanzas. Las personas que hacen el reporte integrado, la memoria anual, los estados financieros, ellos son. Esa es la parte simple. Hay que ir y hacerse amigos de ellos. Son la cara opuesta. No porque sean malos, no porque sean anti-innovación, no, es porque tienen una mirada diferente. Ellos no miran potencial, ellos pulen, cortan, ¿cierto? Podan hasta que se quedan con lo que es seguro. Ellos mitigan riesgo. Esa es la respuesta simple. La parte compleja de la respuesta es lograr una buena conversación con esa unidad, fluida, con proceso. A nosotros nos costó mucho, hoy día nosotros les mandamos los proyectos, ellos los analizan, hay una fase de pelea, un par de rounds, ¿cierto? Oye, no, me bajaste mucho, súbele un poco, no, esta parte no era así, me entendiste mal, y sale un resultado. Tal vez un consejo podría ser, si es que existe una unidad de innovación, llévense a alguien de administración y finanzas a trabajar a la unidad de innovación. Si están pensando en innovación en productos, traten de llevarse un product manager que entienda cómo funciona, que no solo entienda cómo funciona, que esté validado por esa unidad. Mira, en las empresas existen silos y a los silos les encanta pensar que los únicos que hacen bien el trabajo son ellos. Y los otros no saben porque no entienden mi trabajo. Entonces, estoy generalizando, eso pasa en todas las empresas menos en AgroSuper. En AgroSuper. No, pero ese es un buen consejo, traerse a alguien de allá, mandar pasantes. Si es que tienen a alguien en su equipo, mándenlo a trabajar 3 meses a la unidad de finanzas, a la comercial, etc. Te paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿el corporate venturing es una forma de acelerar la expansión regional de una empresa familiar? Es una buena pregunta también. Ya, la expansión regional de una empresa podría ser un objetivo de esa compañía. Si la pregunta es, ¿el corporate venturing puede ayudar a cumplir ese objetivo? Sí. Si la pregunta es, ¿esa es la forma de lograr ese objetivo? No, pueden haber muchas formas. M&A, lanzamiento de nuevos productos, crear una oficina en otro país, ¿cierto? O sea, se puede hacer de muchas formas, pero de que el corporate venturing ayuda, por supuesto que ayuda. Es una herramienta. La siguiente pregunta dice, ¿puede identificar el momento en el que AgroSuper decidió iniciar en el corporate venturing? Un momento. Buena pregunta. Yo te diría que fue el año 2018. El año 2018. El año 2016 y 17 hicimos procesos de convocatoria. De hecho, no sé si está Javier, ahí está Javier, con Imagine Lab en esa época, hoy día Imagine Group. Aprovecho de pasar el dato. Si quieren hacer algo en sus compañías, ellos saben mucho. Hicimos 2 o 3 procesos. Y cuando ya teníamos resultados, eso es algo de la cultura nuestra, en todo caso, la cultura de AgroSuper. Cuando ya teníamos resultados, fuimos y dijimos, ¿qué tal si robustecemos esto? Y ahí ya empezamos a hablar de innovación abierta más en serio. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Listo. Un Muchas placer tenerte gracias. con nosotros. Ahí están los aplausos para Rodrigo. Gracias por acompañarnos.